a dónde corresponde, chicos. ¿A qué espacio corresponde? ¿Qué vemos en la imagen? Beyond Detroit Human, un robot, ya, es cara. Bien, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Un futuro, el futuro, no, tranquilos. A Detroit Become Human es un androide. ¿Vemos la imagen de qué, chicos? No, no, no. Al principio estaban respondiendo bien. ¿De qué es la imagen? ¿De qué? ¿De un robot humano? No. Ya es la imagen de un juego de PC4, de un videojuego. Muy bien, Fabricio. Es la imagen de un videojuego. ¿Cómo se llama este videojuego? Pues Detroit Become Human, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Han escuchado ustedes sobre este videojuego anteriormente? ¿En qué consiste Detroit? Yo lo jugué. Muy bien. ¿En qué consiste este videojuego? Yo toma decisiones. A ver, Christopher, ¿quieres comentar algo a través del micrófono? Muy bien, te escuchamos, Christopher. Sí, ya mi cita. El juego tiene como objetivo la toma de decisiones y tú puedes elegir arts finales de los cuales, si digamos tú tienes la opción de matar a alguien, esa opción puede cambiar el futuro. Pero lo más recomendable es que tú encuentres el futuro adecuado para todos. Ya, muy bien. Es un juego interesante porque es un juego de elecciones, el llamado juego interactivo, ¿verdad? Entonces Detroit es un juego muy interesante que se puede jugar a través de la plataforma de PC. Toma decisiones, muy bien, listo. La pregunta entonces, intenta vivir entre los humanos como una más, ya muy bien. ¿Qué es un videojuego para ustedes? ¿Cómo lo definirían con sus propias palabras? ¿Qué es para ustedes un videojuego? Es algo divertido, ¿ya? Es una forma de extracción. Bueno, eso es para lo que sirve el videojuego para ti, pero para ti, ¿cómo definirías? Conceptualízalo. Es un medio interactivo de entretenimiento, muy bien, vamos por ahí. Un juego electrónico, podría ser electrónico, podríamos cambiarlo por una palabra más adecuada, ¿no? Medio interactivo me parece más adecuado. Por ejemplo, un juego se juega a través de una plataforma, ¿no? No jugamos un videojuego a través del mundo tangible, el mundo real. Hay una plataforma virtual a nuestra disposición. Es un medio de entretenimiento para las personas. Muy bien, listo. Perfecto, ya sabemos más o menos lo que es un videojuego, ¿verdad? Son juegos digitales, ¿verdad? Entretenimiento digital, entretenimiento en una plataforma, en algo que nosotros no podemos tocar. Tú puedes jugar Mario Kart, pero no puedes tocar a Mario, no puedes tocar su vehículo, nada. Es un espacio abstracto, un espacio que se desarrolla en un mundo virtual, en un espacio interactivo, un espacio que no es el tangible. Bien, la pregunta, según tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los tipos de videojuegos? ¿Cómo los clasificarías? A ver, shooters, smash, hand and slash, ya, ese es desde el punto de vista. Estamos mezclando punto de vista y temática ahí, Sergio. Hay que decir una sola clasificación. ¿Cuáles son los tipos de videojuegos, chicos? Acción, ya muy bien, listo. Puzzle, ya también son juegos bastante de acción, de estrategia, aventura, mundo abierto. Aclárame eso, Rodrigo. Carreras o los llamados juegos de simulación, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Ah, ya, tipo GTA, de guerra, creatividad, perfecto. Hay varios tipos de juegos, también como lo empezó a mencionar Sergio. El punto de vista es muy importante, ¿no? Es diferente jugar, digamos, un juego como Call of Duty a un juego como GTA. La perspectiva es todo en ese tipo de juegos y es totalmente distinta. De plataformas. ¿A qué te refieres con plataformas, Willy? VR, mm, como el Cuphead, ya, listo. Entonces, realidad virtual, ya. Bueno, es que eso es muy genérico. Casi todos los videojuegos se juegan en esos espacios. El FIFA, ya los juegos, digamos,
que tienen ese tipo de interacción, ¿no? Donde nosotros realizamos este tipo de acciones directamente. Bien, ahora la pregunta. Ah, muy bien, los Battle Royale, los Survivor Horror, hay toda una generación de este tipo de videojuegos. Cuando un adulto o una persona piensa en videojuegos, ¿qué prejuicios crees que vienen a su mente? ¿Cuáles crees que son los principales prejuicios que rodean al mundo de los videojuegos? Adicción. Muy bien, en realidad es algo que se cree muchísimo, pero no podemos determinar qué hace que una persona se vuelva adicta a un videojuego o no, qué hace que una persona se vuelva alcohólica o no, adicta a los juegos de azar, etc. Pérdida de tiempo, vicio, fascinación, que somos vagos, ¿ya? Listo. Pérdida de noción de la realidad. Quizá hay muchas personas que, por desgracia, no se sabe en realidad quién podría llegar a pasar por esto, pero hay personas que han llevado todo aquello que hacían en el mundo del videojuego al mundo real, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sedentarismo, vida sedentaria, el sobrepeso, ya muy bien, son prejuicios que rodean a los videojuegos. Ludopatía, sí, la idea de que puedas volverte adicto. Quizá la, también hay una que están olvidando mencionar. Muchos dicen que los videojuegos nos vuelven más... ¿Qué cosa, chicos? Violentos, agresivos, exacto. Ese también es un prejuicio. Impulsivos, muy bien, que de alguna manera nos estresan más. Agresivos, esa palabra es muy adecuada, ¿no? Son parte de los llamados prejuicios, pero no necesariamente es así. Hay muchas razones por las cuales los videojuegos pueden llegar a ser perjudiciales para algunas personas más inteligentes. Ese no sería un prejuicio. Un prejuicio es más que todo una idea negativa, ¿no? Pero no hay prueba de que los videojuegos en verdad causen adicción, causen, digamos, elementos como sedentarismo. Hay muchos factores que rodean a una persona y que la hacen más proclive o no a volverse, digamos, adicta a un videojuego, la hacen más proclive o no a volverse más sedentaria, a volverse más agresivo. En realidad son muchos los factores, ¿sí? Bien, si tú tuvieras que trabajar para Blizzard o Capcom y te dijeran, quiero que me hagas un juego así como el de Detroit, que es muy bueno porque no solo podemos ver un futuro distópico, un espacio apocalíptico, ¿no? Sino que también podemos ver problemáticas actuales de la sociedad a través de los androides, ¿qué videojuego tú diseñarías? ¿Cómo harías tú tu propio videojuego? ¿Un juego de horror? De rol, ya muy bien, es una nueva perspectiva. De roles, ¿no? Podemos utilizar a varios personajes, de toma de decisiones también. Listo. Y hay muchas temáticas que podemos utilizar, ¿sí? En realidad, lo que hace interesante a Detroit, chicos, es que por más que nosotros veamos que quizá no tiene nada que ver con lo que nos está pasando en la actualidad o lo que sucede en el mundo, hay una crítica social muy fuerte en este tipo de videojuegos. Por eso va a ser nuestro paradigma, nuestro parangón, digamos, Detroit. Vamos a trabajar con este juego porque no solo es entretenido, no solo tiene una plataforma adecuada, no solo hace que tú dirijas el propio final, sino que también hay una lectura implícita, hay una crítica. Recordemos que los juegos Detroit, por ejemplo, están basados en las obras del escritor Isaac Asimov. Si no eres mucho de jugar videojuegos, puedes revisar un poco de su obra, ¿sí? Bien, también está esta película Yo Robot, que se basa también en las obras de Isaac Asimov. Bien, vamos a conocer un poco de Detroit por si no han escuchado de este videojuego o si ya lo han escuchado, vamos a recordar algunos elementos que lo hacen tan relevante, ¿sí? ¿Algún voluntario para leer esta diapositiva? A ver, Sergio, lee por favor esta diapositiva. Ya, misita. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, ok. Pocos estudios pueden presumir en la industria de hacer algo único, de que sus juegos sean casi un género en sí mismo, y llevar apostando por una misma idea durante más de 10 años, pese a las habituales y manidas críticas que les acusan de no hacer juegos, sino películas interactivas, como si esto fuera algo malo, per se. Y visto el magnífico resultado de Detroit Become Human, agradecemos a Quantic Dream
su terquedad que David Cage y su equipo hayan seguido apostando por una fórmula que gracias a la experiencia acumulada y a los avances tecnológicos ha alcanzado la plena madurez, siendo sin lugar a dudas el mejor juego del estudio francés, pese a haber perdido el factor sorpresa que sí tuvo Heavy Rain en 2010. Juego en el que positivamente Detroit guarda muchas similitudes. Muy bien, entonces ya vemos el origen de Detroit. Ojo que lleva aproximadamente más de 10 años ya haciendo estos avances, este tipo de juegos interactivos con gráficos avanzados, sobre todo donde tú puedes tomar diferentes decisiones, ¿sí? Los más críticos a este tipo de videojuegos dicen que en realidad son solo películas interactivas, como podría serlo otro tipo de juegos también. Listo. A ver, exacto, Beyond Two Souls, que también es un juego bastante interesante. Ahora, la palabra Become Human. ¿Qué significa Become? Ya que estamos llevando por aquí también el curso de inglés. ¿Qué es Become, chicos? Entre humanos, no. Es un verbo, Become. Llegar a ser. Muy bien, Leila. Entonces, Detroit, llegar a ser humano. Vemos que los protagonistas entonces no somos nosotros, son esos androides que, digamos, no es que quieran llegar a ser, pero no son. Y esa negación, esa identidad negada genera dificultades, genera problemas y cada uno de ellos va a presentar historias en específico. Conozcamos un poco más sobre esto. Claro, quieren ser reconocidos como especie pensante, no como objetos, porque de alguna manera son tratados de esta forma. ¿Algún otro voluntario para leer esta diapositiva? ¿Y me escucha? Sí, te escucho. Lee, por favor, esta diapositiva. Ya. Una aventura con un ritmo trepidante y que no decae en ningún momento. Desde el principio hasta el final siempre va a más y que es sorprendentemente divertida y muy emocionante. No puedes soltar el mando. Quieres saber con qué nueva situación te va a sorprender. Todo esto mientras a la vez su historia trata, de manera más o menos explícita, temas tan complicados como profundos que nos atañen a todos como seres humanos y que te van a hacer reflexionar y replantearte ciertas ideas. Muy bien, entonces no solo Detroit, lo vuelvo a repetir, es un juego muy bueno por la plataforma que tiene, por la idea de tener finales abiertos, de tener el juego de elecciones para que tú puedas tener una historia distinta dependiendo de cómo hagas las cosas, sino que también hay temas implícitos que son fácilmente diferenciados, ¿no? Por ejemplo, los androides que sufren de este tipo de segregación o de este tipo de mirada donde ellos no son, por así decirlo, o no están a la altura de los humanos, son, por así decirlo, una subespecie, una subclase, e incluso muchos los consideran únicamente objetos. Bien, ¿dónde se ubica Detroit? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el espacio? ¿Algún otro voluntario, chicos? A ver, Rodrigo, lee por favor esta diapositiva. ¿Me escucha, visita? Sí, te escuchamos. Vale. Nos ubicamos 20 años en el futuro, en donde la humanidad ha tenido un progreso tecnológico moderado. Pues no veremos autos voladores o teletransportación, pero sí androides. Estos son creados por una gran compañía llamada CyberLife, creando autómatas perfectos para diferentes trabajos, desde labores del hogar hasta para la guerra. No todo podía ser color rosa, pues los androides han causado un gran desempleo. Muchas de las tareas que eran encargadas a los humanos ahora son encargadas a los androides. Son herramientas que no necesitan de un sueldo y pueden afrontar cualquier situación de riesgo. Esto ha causado que muchos protesten en contra de estos autómatas y en muchos lugares no son muy bien vistos. Con esta premisa, el juego nos cuenta la historia de tres androides, cada uno con características contrastables, cuya única misión al inicio es servir a sus amos, en este caso a los humanos. Sin embargo, cada uno de ellos llegará a demostrar características más emocionales que cualquier humano. Bien, partamos entonces de esta idea. Detroit comienza con este temor, el temor que nosotros, todos los humanos, tienen a la tecnología y a la capacidad que la misma puede tener. Evidentemente es un temor bastante común, lo vemos en el cine, lo vemos en las series, lo vemos también en este tipo de elementos de plataformas de ficción. ¿Sí?
¿Cuál es el problema que rodea a los androides? Que ellos han reemplazado a los humanos. ¿Por qué? No necesitan un sueldo, son objetos. Ellos también se encargan de labores que quizá implican mucho riesgo y pueden afrontar cualquier riesgo porque en el fondo pues no son seres humanos y esto ha generado una aversión porque hay desempleo, porque muchos de estos androides hacen actividades que antes otros humanos hacían. ¿Esto les suena a alguna problemática actual a ustedes? ¿Esto les recuerda a alguna problemática actual, chicos? Ya, el maquinismo puede ser, pero vayamos en espacios únicamente dados por seres humanos, ¿sí? Hay este tipo de problemática donde hay una aversión a otros porque quizá no necesitan el mismo sueldo, quizá puedan afrontar otras situaciones de riesgo, quizá están quitando el empleo y generando de alguna manera que muchos estén sin trabajo. ¿Qué problemática puede abordarse en Detroit? Falta de empleo por las máquinas. No tanto por las máquinas. No. Vayamos fuera. Vayamos fuera del juego, ¿sí? Vayamos fuera del juego. ¿Esta problemática es real? Podemos ver aversión que algunas personas sienten a otras porque no los consideran iguales, porque los consideran inferiores, porque quitan sus empleos, porque cobran menos, porque pasan por situaciones de riesgo, porque no son de alguna manera o no están a la misma altura. ¿Discriminación de qué tipo podría ser eso? Étnica no tanto. No, social no. Estamos cerca, vamos por ahí. Detroit en realidad, chicos, es una metáfora de la problemática de la migración ilegal, ¿sí? Porque en muchos espacios vemos que existen los llamados países del primer mundo, ¿no? Y los países en desarrollo. Y viene este problema de la migración. Si vamos unos años atrás, podemos ver, por ejemplo, lo que dijo Donald Trump de los latinos, ¿no? O cuando mencionó que Latinoamérica era como el patio trasero de Estados Unidos, o cuando amenazó a todos los inmigrantes latinoamericanos con sacarlos de Estados Unidos porque quitan empleo, porque, digamos, con hacer, digamos, lo del muro, etcétera. Entonces, es un problema de la migración, porque muchos estamentos o muchas personas no consideran a una persona, digamos, que viene de otra parte como si fuera tan valioso como él, ¿no? Por ejemplo, si vamos a nuestro espacio, ¿no? Vamos a la ciudad de Arequipa. Hay personas que vienen de distritos, de lugares, de provincias alejadas, o lo que dice Christopher, ¿no? Los inmigrantes extranjeros, o incluso los inmigrantes nacionales que vienen de otras provincias alejadas a hacer labores, ¿no? No tienen seguro, no tienen un salario, son víctimas quizá de abuso. Lo mismo pasa aquí con los androides. Por ejemplo, Chivay, ya listo, ¿no? Digamos, una chica viene a ser empleada del hogar en otro espacio y es víctima de discriminación, es víctima de mofa, quizá no le pagan lo suficiente, quizá le prohíben terminar sus estudios. Entonces, este es un problema que en realidad está presente en todos los espacios, ¿no? La idea de que existen ciudadanos que no puedan ser considerados a la misma altura. Y es justamente lo que hace Detroit. A través de los androides habla de esta problemática. ¿Sí? Es una metáfora y tú puedes hacer absolutamente lo mismo también. Bien, vamos a conocer a estos tres androides que nos hablan de la perspectiva de esta historia, porque lo interesante en Detroit es que a través de esos tres personajes vamos a conocer esta problemática, esta situación de manera global, no solo a través de una focalización, ¿sí? ¿Algún otro voluntario para leer esta diapositiva? A ver, Leila, lee por favor esta diapositiva. Así tenemos a Connor,
un androide enviado a investigar los extraños casos de otros androides que se revelan entre los humanos y que son conocidos como deviants o divergentes. Si lo jugamos en español, su único propósito sería el de cumplir su misión a toda costa, pues él es un androide prototipo de Cyberdyne, que se ha hecho para ayudar a la policía a resolver crímenes. A Connor se le asigna un compañero que ha tenido una vida dura, por lo que hará mucha atención con nuestro protagonista. Tendrá que adaptarse a la mala actitud de su compañero, que lamentablemente detesta a los androides por razones desconocidas. Muy bien, entonces vamos a ver primero la perspectiva de cómo son considerados los androides por los humanos y también una focalización externa de lo que son los divergentes a través del negociador Connor, ¿sí? Bien, listo. Álvaro, creo que querías leer. Bien, Álvaro, lee por favor esta diapositiva sobre el siguiente protagonista, Marcus. Ok, Miss, ¿me escuchan? Sí. Nuestro siguiente protagonista es Marcus, un androide que cuida a un famoso pintor al que los años que ya le han pasado encima. Él ve a su amo como una figura paternal y está plenamente a su servicio. Por su parte, Marcus es un pedido especial, quien deseaba tener un androide único. Su amo siempre hablaba de forma paternal a Marcus, por lo que más que un solo amo lo veía como su mentor, y muchas de sus palabras marcarán la trayectoria de Marcus con consecuencias impensadas. Bien, entonces Marcos es un androide que ha sido tratado como un humano por su amo. Ha tenido ese tipo de categoría, no ha sido un objeto, un ciudadano de segunda clase, pero el quiebre se da cuando el amo de Marcus fallece. Y vamos a ver la perspectiva de aquellos androides marginados, de los divergentes, de cómo son maltratados los androides en un sentido social por parte de Marcus. Él va a ser el focalizador de esta historia. Y la parte más emocional de la historia, la parte más, por así decirlo, que refiere a las consecuencias que esta perspectiva de los que los androides no deberían ser tratados como humanos o son simples objetos, nos vamos a focalizar a través del personaje de Kara. Lee por favor esto, Christopher. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Y finalmente tenemos a Kara, un androide que fue creado con el propósito de trabajos domésticos y sobre todo el cuidar niños. Ella vive en una humilde casa junto a su amo y a su hija. Sin embargo, los problemas de drogas de su humano la han vuelto violenta. Es casi una terrible noche. La niña y Kara huyen de la casa para buscar una vida mejor. Lamentablemente, la vida en la calle no será fácil para un androide y una niña, sobre todo en una sociedad que está dando la espalda y más a los seres vivos autónomos, los seres autónomos. Muy bien, entonces Kara sale de esa casa donde, digamos, hay violencia y aquí la pregunta viene, si un androide es un objeto, si un androide no es un ser humano, ¿es víctima de violencia? ¿Es víctima de abuso? Si se le golpea, si se le destroza, ¿es un crimen? Porque no es un ser humano. Entonces allí vamos a ver este tipo de problemáticas, este tipo de cuestionamientos mediante este personaje, ¿sí? Que obviamente cuando sale de este hogar va a haber esa desigualdad, ¿sí? Entonces es la gran pregunta. Y también es una pregunta que está presente. Como les digo, Detroit es una metáfora en realidad. No hay que ver más allá de lo que este juego nos brinda. Bien, entonces, ¿qué desigualdades, qué elementos de discriminación, de marginación o qué problemáticas se evidencian en este videojuego en Detroit? ¿Qué desigualdades, qué problemas, qué tipo de discriminaciones, marginaciones, situaciones no idóneas se evidencian en este videojuego, en Detroit?
Ya, la discriminación a los androides, la segregación, pero ¿solo los discriminan o qué sucede con estos androides? La desigualdad, ¿en qué sentido? La violencia hacia los androides, porque son víctimas de violencia, ¿verdad? Muy bien. Digamos, los menosprecian, los prejuicios que hay sobre los androides. Por ejemplo, Connor es un androide bastante eficiente, pero es un androide, por lo tanto no cuenta. Entonces, hay prejuicios, hay perspectivas que sobre estos androides se tienen. Bien, estas problemáticas son reales en nuestros contextos. Podemos ver discriminación, violencia, menosprecio, prejuicios en el espacio en el que estamos actualmente. Listo, ¿qué tipo de problemas podemos presenciar actualmente entonces en nuestro contexto, en nuestro espacio? Sobre todo porque recordemos que la pandemia ha generado una nueva perspectiva, ¿no? Nos ha sacado a la luz muchos más problemas, ¿no? Racismo, por ejemplo, ya discriminación a los enfermos por diferentes razones, no por su origen, por su situación económica, por miedo también. Hay muchos de los enfermos de COVID que han visto vulneradas sus casas, se han visto agredidos por haber tenido este tipo de enfermedad. Sí, David, no te preocupes, la clase se graba, ¿sí? Bien, ¿qué otro tipo de problema de desigualdad podemos evidenciar actualmente? Si no tienes influencias no te ayudan, ¿verdad? El desamparo, la falta de oxígeno. Entonces, la situación económica cada vez evidencia mayores desigualdades. Digamos, el racismo también está presente con esto del ministro de Trabajo, ¿no? Que había un audio, había un chat donde estaba refiriéndose de forma despectiva a una mujer de provincia. Entonces, personas ávaras también, eso podemos ver. El egoísmo está generando mucha tragedia, ¿no? Lo que pasó también en Arequipa. Habían implementos, habían equipos, pero simplemente hay mucha gente que murió y pudo evitarse. Entonces, ya sabemos más o menos a dónde va. Yo no te voy a pedir que me hagas un juego, un videojuego, sería pedirte mucho, pero sí te voy a pedir que me hagas un guión de videojuego. Y obviamente los guiones de videojuegos son muy distintos a los guiones de cortometrajes, son muy distintos a los guiones teatrales. Voy a asesorarte en ese sentido, no te preocupes. Si has jugado videojuegos, obviamente vas a tener una facilidad en lo que se refiere al formato. Pero si tienes una mayor disposición a la redacción, no vas a tener ningún tipo de dificultad para adaptarte a este formato, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un guión de videojuego donde nosotros vamos a hablar de ese tipo de desigualdades. Podemos usar metáforas como en Detroit, podemos ambientarlo en este espacio de COVID, podemos volverlo quizá un juego de survival horror donde todos los zombies que existen son víctimas del COVID, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos jugar con todas estas posibilidades para hacer un guión de videojuego donde estas desigualdades se toquen, se evidencien, se muestren de forma implícita, explícita, metafórica, simbólica, etc. ¿Sí? El trabajo es un guión de videojuegos. ¿Qué tipo de videojuego? Tú eliges cuál es el punto de vista, tú eliges cuál es el tipo de videojuego, pero tiene que tener este tipo de situación. Solo te voy a pedir que me hagas un buen guión de videojuego donde me manifiestes las desigualdades. Nada más. Tú puedes elegir qué tipo de... Puede ser una secuela de una franquicia creada, preferentemente no. Tiene que ubicarse en este espacio, ¿no? O tiene por lo menos que ser original. Siempre he escuchado eso de que yo lo haría mejor, yo hubiera hecho mejor este episodio del videojuego, yo hubiera cambiado esto. Tienes la oportunidad de hacer un guión de videojuego. Imagina que es un proyecto que vas a presentar a alguna compañía. Bien, las desigualdades, claro, las que hemos visto, por ejemplo, ahora, ¿no? Y diremos el nombre del juego para que no se repita. Pueden de por sí hacer el nombre del videojuego, pero recuerden, no tiene que ser un videojuego inventado, tienen que crear un guión de videojuego propio, ¿sí? Su propio proyecto de videojuego, nada más. ¿A qué me refiero con desigualdades? Este tipo de temáticas que toca Detroit, por ejemplo. No puede ser una secuela de una franquicia ya creada, no, tiene que ser un guión original, ¿sí? Profesor, ¿y puedo tomar referencias? Puedes tomar referencias. Ya hemos visto que muchos videojuegos se parecen a otros, pero una cosa es una referencia, una cosa es una inspiración, otra cosa es un plagio descarado o un plagio solapado de
un videojuego que ya existe. Tienes que ser creativo, original en ese sentido, ¿sí? ¿Queda claro entonces lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto? ¿Queda claro esto, chicos? Bien, listo. Si tú no juegas videojuegos, no te preocupes. Vamos a repasar los elementos más importantes el día de mañana. Esto es lo que vamos a aprender en la unidad. Son todos los conocimientos temáticos que se enfocan obviamente a hacer nuestro guión de la mejor manera. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Hay algún videojuego que de hecho te ha tenido que marcar, te ha tenido que gustar? No solo por los gráficos, sino quizá por la historia, ¿no? Entonces tú vas a hacer un comentario de cualquier videojuego de tu preferencia que se base en lo que estamos buscando en el proyecto, ¿sí? Quizá hay un videojuego que se parezca a Detroit, que también aborde este tema de la desigualdad. Quizá este videojuego habla de cualquier tipo de segregación diferente, ¿no? Supongamos homofobia, racismo, clasismo, migración, etc. ¿Qué videojuego tú conoces que aborde estas temáticas, que aborde estas problemáticas, que hable de, digamos, o se manifieste en contra las formas de violencia, la guerra, racismo, etc.? Hazme un comentario crítico de ese videojuego de tu preferencia y me adjuntas el tráiler del mismo para revisarlo, ¿sí? ¿Queda clara esta actividad, chicos? Sí, muy sencilla. Entonces busca un videojuego de tu preferencia que se alinee a lo que acabamos de ver. Nada más. Aquí, por ejemplo, el único que he visto el juego que he visto ha sido Mario Bros. Hay que averiguarlo, ¿no? Hay trailers muy interesantes. Busca sobre todo trailers, Leila, no te preocupes. Sí hay personas que van a tener un poco de ventaja al principio en lo que son estos temas, pero siempre que haya disposición vamos a saber cómo sobrellevar este tipo de dificultad, ¿sí? Bien. Esta tarea, chicos, va a estar únicamente